¿Quién está realmente detrás de las decisiones clave? Entre bastidores, se sellan pactos prohibidos y surgen revelaciones que podrían sacudir el tablero internacional. ¿Qué se negocia lejos de las cámaras? Hoy, la diplomacia mundial atraviesa una fase imprevista y lo oculto puede alterar el destino de naciones enteras. Donald Trump viajó recientemente a Florida, envuelto en estrictas medidas de confidencialidad. Lo más llamativo, evitó cualquier encuentro con enviados ucranianos, justo cuando las reuniones oficiales entre Rusia y Ucrania han sido terminantemente prohibidas. Todo esto sucede mientras una ola de filtraciones de documentos comprometedores desata crisis mediáticas y presión a escala global. En este clima, la desinformación y los tratos secretos amenazan con transformar la guerra y la percepción pública de los líderes mundiales. Lo negociado en la sombra puede fracturar alianzas, provocar rupturas dramáticas y dejar a la sociedad en total incertidumbre. Cada gesto, cada silencio, puede tener repercusiones internacionales. El futuro de Ucrania, la estabilidad europea y el control de la energía se juegan a puerta cerrada. Jamás la diplomacia fue tan opaca, ni el riesgo de manipulación tan extremo. Para entender el alcance de estos movimientos, primero debemos analizar el cierre de canales oficiales y los intereses ocultos tras estas maniobras discretas. Exploraremos cómo estas restricciones y filtraciones surgieron en los últimos días. Así podremos desenmascarar las fuerzas que operan fuera del foco público. Nada es definitivo. Los frentes militares y diplomáticos en Ucrania se transforman cada día, y cada nueva filtración puede alterar radicalmente cómo se interpreta el conflicto. En las últimas jornadas, Ucrania ha perdido el control de zonas clave como Mernograd. La palabra cerco ya aparece en los informes más prudentes, reflejando una presión militar que crece y amenaza con desbordarse. El enfrentamiento ha dejado de ser local. Los ataques ahora alcanzan el mar Caspio y golpean infraestructuras energéticas esenciales, lo que podría impactar de inmediato el suministro y el precio de la energía en toda Europa y más allá. En paralelo, lejos de las cámaras, delegaciones ucranianas han sostenido reuniones discretas con funcionarios estadounidenses. El objetivo, negociar posibles garantías de seguridad para el futuro, siguiendo una lógica similar a la de la Alianza Atlántica. Se busca un marco de protección internacional ante agresiones futuras, aunque los detalles siguen bajo absoluto secreto. Sin embargo, la posición oficial de Kiev se ha endurecido. Altos cargos advierten abiertamente que la guerra no acabará solo con la firma de acuerdos. El mensaje es inequívoco. Mientras persista la incertidumbre sobre la seguridad nacional y la integridad territorial, ni compromisos ni tratados bastarán para cerrar el conflicto. El riesgo va mucho más allá de un alto el fuego. Están en juego la estabilidad de las fronteras, el control de recursos energéticos vitales y la seguridad de millones de personas. Las decisiones tomadas en despachos cerrados, lejos del escrutinio público, podrían desencadenar crisis humanitarias y económicas de alcance insospechado. En este clima de desconfianza, cualquier filtración o movimiento inesperado puede inclinar la balanza. Las próximas horas serán decisivas para el futuro de Ucrania y la región. ¿Por qué ni siquiera las negociaciones más exhaustivas logran la paz? El problema va mucho más allá de las palabras. En el fondo, se trata de una desconfianza arraigada y de intereses que, hasta ahora, parecen imposibles de conciliar. Desde Kiev, los mensajes son claros y duros. Las autoridades ucranianas insisten en que aceptar cualquier compromiso es peligroso. Temen que un alto el fuego solo sirva como breve respiro antes de una ofensiva aún mayor. Para Ucrania, ceder podría ser una invitación al desastre en el campo de batalla. Pero la presión no solo viene de adentro. Tanto aliados como rivales, desde lejos y desde cerca, vigilan cada paso y cada palabra. Las concesiones, por mínimas que sean, se analizan y critican por una compleja red de intereses que atraviesa mucho más que Europa del Este. La situación militar cambia día tras día. La reciente caída de Mernograd, una ciudad estratégica, ha alterado el equilibrio en el terreno. Ahora, enormes extensiones han quedado en una zona gris.
No están plenamente bajo control de Ucrania ni de Rusia, lo que hace que cualquier intento de estabilización se vuelva aún más incierto. Ambos bandos alimentan la confusión con relatos opuestos. Mientras unos proclaman avances decisivos, otros denuncian retrocesos alarmantes. Esta guerra de versiones desorienta a los civiles y siembra dudas fuera de la región. La desconfianza mutua mantiene vivo el conflicto, eleva el peligro de una escalada inesperada y mina la credibilidad de cualquier proceso diplomático. Sin una base de confianza, hasta el acuerdo más detallado puede resultar inútil. En este clima enrarecido, incluso los gestos más pequeños adquieren significados enormes. Las filtraciones recientes han añadido una nueva capa de tensión y sospecha. Un solo secreto puede cambiarlo todo en cuestión de horas. Así ha sucedido ahora, tras la filtración de documentos judiciales sobre el caso Epstein. Los nombres de Donald Trump y Bill Clinton resuenan entre las revelaciones, desatando una tormenta mediática sin precedentes y cuestionando la inmunidad de las élites. Gobiernos y medios reaccionan con rapidez, lanzando comunicados de crisis y reforzando el control sobre la narrativa. El temor a un efecto dominó global se percibe en la cautela de los discursos oficiales y en la creciente censura internacional de términos antes habituales. Nadie quiere ser el próximo en caer bajo el escrutinio público. Mientras tanto, la tensión en Europa sube de tono. El intercambio de acusaciones entre Ucrania y Hungría revive viejas heridas, con referencias a alianzas y traiciones de la Segunda Guerra Mundial. La respuesta de Kiev a Víktor Orbán no solo agita resentimientos históricos, sino que evidencia grietas cada vez más visibles en la unidad europea. Las alianzas internacionales se vuelven inestables. Países que ayer eran aliados, ahora reconsideran su postura. Las ayudas económicas a Ucrania se ven amenazadas por dudas sobre transparencia y por la fatiga política. Las garantías de seguridad, evocando la quinta cláusula del Tratado del Atlántico Norte, son más inciertas que nunca ante la presión de las filtraciones y la falta de consenso. Hoy, el futuro político y social pende de un hilo. Las reputaciones tiemblan en la cuerda floja, y el control sobre la información será clave para sobrevivir a esta ola de escándalos. Las filtraciones no solo exponen a los poderosos, sino que ponen a prueba la confianza pública y la capacidad de las instituciones para resistir la tormenta. Las próximas horas serán decisivas. Cada nueva revelación puede inclinar la balanza y forzar decisiones históricas. En tiempos convulsos, la información se convierte en un arma, pero también en un peso inmenso. Una filtración inesperada, un archivo desclasificado o una simple declaración pueden alterar el rumbo de un país en cuestión de horas. En este escenario, debemos recordar que casi nunca existe neutralidad. Detrás de cada dato filtrado, pueden esconderse intereses, manipulaciones o agendas ocultas. Las medias verdades y los titulares sensacionalistas a menudo sirven para moldear percepciones, proteger a ciertos actores o desviar la atención. Por eso, frente a cada noticia viral o revelación explosiva, la pregunta es esencial. ¿Quién realmente gana con esta información? ¿Qué contexto se omite? Contrastar fuentes y cultivar el escepticismo se vuelve imprescindible, sobre todo cuando las versiones oficiales parecen calcadas en todos los medios. Las decisiones más trascendentales sobre el futuro de Ucrania, la estabilidad de Europa o el rumbo de la energía global casi siempre se negocian lejos de cámaras y micrófonos. Por eso, la sociedad debe permanecer alerta y exigir transparencia. Sin la presión de la ciudadanía, los pactos seguirán cerrándose en la sombra, y lo que hoy se decide en privado puede afectar a millones mañana. No lo olvidemos. La reputación de un presidente o la estabilidad de toda una nación pueden caer en picada por una sola revelación. Lo hemos visto. Documentos filtrados, llamadas grabadas o testimonios inesperados han tumbado gobiernos y acelerado crisis. La información, mal usada o sin ética, puede ser tan destructiva como un ejército. El mayor peligro es resignarnos a la desinformación y perder la capacidad de decidir por nosotros mismos. En una era donde la verdad parece hecha añicos, nuestra obligación
es no dejar el futuro en manos de la confusión. Y mientras las filtraciones siguen sacudiendo el tablero, surge una pregunta inquietante. ¿Quién controla realmente el flujo de información? La próxima jugada puede estar ya en marcha, lejos de la vista pública. Ahora que conoces las piezas del tablero, ¿seguirás el juego de la desinformación o exigirás claridad? La diplomacia se mueve entre sombras y secretos. Lo impensable ayer hoy es noticia, y las filtraciones ya no esperan años. La información vuela, pero también lo hacen la manipulación y la duda. Tu reacción cuenta. No eres un simple espectador. Cada vez que eliges en qué creer o qué exigir a quienes informan y deciden, marcas tu lugar en este juego. La política secreta crece si la sociedad deja de pedir explicaciones y transparencia. El destino de Ucrania, la estabilidad europea, el precio de la energía y la credibilidad internacional se disputan en cada decisión. Pero también está en juego nuestra capacidad de distinguir hechos de narrativas interesadas. Hoy la verdad necesita voces críticas, ojos atentos y ciudadanos que no se conformen. ¿Permanecerás en silencio mientras otros deciden o exigirás claridad y responsabilidad a quienes manejan el destino de millones? Solo tú eliges tu lugar en este capítulo crucial de la